Muy buenos días. Esta mañana me ha tocado el privilegio de compartir la palabra de Dios y quiero que te vengas conmigo a Isaías 42 del 1 al 7. El Señor Dios Todopoderoso nos describe aquí el ministerio de Jesús, el propósito para el cual es enviado a esta tierra y darnos la fortaleza, la esperanza, la confianza de saber qué venía a ser Jesús y quién tenemos ahora, porque si el pasado, los antiguos, tuvieron que ver hacia el futuro, a nosotros nos toca ver al pasado, lo que Él ha hecho, pero en nuestro presente, Él está en medio de nosotros. Y qué maravilloso es saber que esto es nuestra herencia, es nuestra riqueza. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces la palabra de Dios dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mira qué maravilloso el plan de Dios y el propósito para el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Cuánto de lo que hemos leído estamos viviendo? Porque muchas veces conocemos las virtudes de aquel que fue enviado, que ha llegado a la cruz a hacer perfecto el sacrificio por nosotros y para nosotros, y nos perdemos de esas maravillas, porque uno de sus grandes propósitos de Jesucristo en la tierra era predicar, enseñar y sanar. Y en estos tres partes de su ministerio, la palabra que él estaba enseñando era lo que ya traía de parte de Dios. Él manifestaba el evangelio del reino enseñándolo y sanando a los quebrantados de corazón. Dice que abrirá los ojos a los ciegos, porque cuando tú oyes la palabra de Dios, dice que la palabra es luz. Jesús es luz y Él es la palabra. Entonces vas a dejar de andar como ciego y vas a andar en el camino recto, porque puedes elegir, porque hay un camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esto es maravilloso, porque entonces nos está mostrando que Él vino a sanar, especialmente a sanar. Y hoy en día, ¿cuánta sanidad necesitamos? Todo el mundo está volteando los ojos a los enfermos de COVID. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos han muerto? Nuestro corazón se compunge de verdad de ver a muchos amigos cercanos con estas enfermedades y nos hemos unido en un clamor para esa sanidad y hemos creído que el nombre del Señor es poderoso para hacerlo. Y justamente a eso vino Jesús, a manifestar que el nombre de Dios es todo poder sobre todas las cosas. Y Él estaba enseñando su ministerio para que todos sigamos esas huellas de saber que Jesús al llegar a la cruz hizo el trabajo perfecto y terminado una vez y para siempre, para que tú y yo tomemos de sus riquezas en gloria y podamos vivir esa experiencia en el día a día. Ahora bien, ¿qué representa o qué significa la palabra sanar? En griego es terapeu, y terapeu nos habla de terapia,
Y hay terapia para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Hay terapeutas para cada una de estas áreas. Y interesantemente, en hebreo, sharat es sanar. ¿Y sabes qué significa? Atender con servicio servil. Y terapeu, que es lo que significa en griego, dice servir humildemente como un criado. Cuando tú tienes un criado o un empleado, tú le dices, va y hace lo que tienes que hacer. Tú le das órdenes, cumple. Ahora tienen horario, pero antes aquí en la palabra se entiende como un esclavo que está sirviendo. Serviles ya no tiene nada, no tiene límites. Y nos está diciendo, Jesús así está para ti y para mí. Jesús nunca está ocupado para no atender a tu clamor ni a tu necesidad. Él vino a sanar a los ciegos. Él está pendiente de ti. Él quiere levantarnos y quiere mostrarnos que es lo suficientemente poderoso, porque una de sus grandes enseñanzas era servir, no venirse a servir. Y muchos hemos usado al Señor solo para servirnos de Él. ¿Cuántas veces hemos ido a un ministerio profético, a un evento profético, para ver qué nos dicen? Ahora, cuando nos da aquella palabra, ¿qué hemos hecho con ella? Si nos gustó, ay, qué bueno, vos, me va a pasar esto, mira que aquello. Pero la guardaste, la asimilaste, fuiste a alabar al Señor, la guardaste, la escribiste, porque dice en el Antiguo Testamento que había que escribirla en tablas para tenerlas presentes. No, la oímos y pasó. Otros reciben sus milagros y lo obtuvieron y no se acuerdan más ni de dar gloria ni de alabar su nombre. Nos servimos del Señor. Y Jesús dice que Él no se vino a servir, sino a servir. Su amor inagotable viene porque Él hizo en la tierra lo que vio hacer a su Padre. Y es interesante cómo su amor se manifiesta en servir a los demás de manera servil. Y cuando tú sirves a alguien, tú lo sirves porque hay amor, porque lo consideras superior a ti, porque miras que vale más que tú. Porque si no, hay gente que dice, bueno, no tiene café, pues se levanta y todos nos levantamos. Pero cuando tú ves a alguien superior, ves a un pastor que ha predicado, que está cansado y nadie lo atiende. ¿A poco tú no te levantas y tú vas a servirle el café y se lo llevas a la mesa? Porque lo crees que está en un alto rango, que Dios lo puso. Además lo estás atendiendo porque lo amas, porque lo respetas, porque lo consideras mayor que tú. No porque tú valgas menos, pero es la manera en que el Señor servía. Porque ¿a poco alguien es superior a Jesús? Pero en su vida y en su ministerio, ¿qué Él nos enseñó? A servir. Él no vino a dar órdenes y hagan y pongan. Él se ponía a la par de todos, sirviendo siempre. Mira, Él no escatimó nunca nada. Siempre vio la necesidad del hombre. A mí me impresionó mucho cuando ven los tiempos de que Jesús va a la cruz, se está preparando y horas antes de ir a la cruz, le lava los pies a todos sus discípulos con la humildad, con el servicio. Pero lavarle los pies al traidor que lo iba a entregar, llamado amigo, al que le había dado con la mayor confianza, porque ¿a quién le entregas tú que maneje tu dinero, que maneje las ofrendas? A la gente más confiable, a la más respetable, a la más honrada, ¿sí o no? ¿Cómo estaba siendo Judas considerado delante de Jesús? Él manejaba las finanzas. Él estaba cerca, era uno de sus 12 discípulos, andaba con Jesús. Él fue parte de ver los milagros. La codicia lo hizo venderlo, traicionarlo. Jesús lo sabía. En la última cena dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todo el mundo, ¿quién es? El que moje el pan. Y todos estaban preocupados de quién iba a ser el que se iba a quedar en lugar de Jesús, que nadie se dio cuenta que Judas mojó su pan junto a él.
porque Pedrito, que era impulsivo, se hubiera levantado y en lugar de volarle la oreja al centurión, se le hubiera volado a Judas ahí. El traidor, cuando ves eso. Jesús lo sabía. Pero él venía a manifestar la gloria de su Padre, el amor que el Padre tenía, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús venía a mostrarnos el amor que el Padre tuvo hacia nosotros, que lo envió a Él para que Él pagara el precio por todas nuestras faltas, una vez y para siempre. Jesús vino a manifestar el amor del Padre, y con Judas le lavó los pies a Judas de la misma manera que le lavó los pies a Juan, el discípulo amado, a aquel que recostaba su cabeza en su pecho, aquel que estaba cerca de su corazón. Lavó los pies, igual que aquel vil traidor, con la mayor traición, cercano, comiendo de la mesa, compartiendo de los milagros, manejando y administrando el dinero y entregándolo con un beso. Y lo hizo en el nombre de Dios, porque ese es el amor del Padre, que ama a sus hijos, que todo el tiempo nos quiere dar la oportunidad de decir, no importa cuán grande sea tu pecado, lo que importa es, ¿me amas? ¿Me amas? Porque mi amor lo cubre todo. Te mandé a mi Hijo para que con su sangre te limpie, te cubra de multitud de pecados. Mira qué interesante. Si vamos a Isaías, voy a ver la cita, creo que está en el 19:21 del mismo 42. Vamos a ver. Ahorita se me vino pero quiero ver. Ah, sí, mira, en el 19:21 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿sí o no? El sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Y dice que todos los pecados fueron tras Jesús. Y Él pagó el precio. Y dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? O sea que Él ve lo que estás haciendo y ve la maldad. Pero su sangre, cuando tú vienes y clamas esa sangre, te lava, te limpia y te justifica. Él oye lo que dicen las murmuraciones, las quejas, las blasfemias a veces, de lo que dicen las murmuraciones, pero ¿qué dice? Sordo. Porque cuando vas al Señor y te arrepientes y te cubres con la sangre, eres cubierto y eres justificado. Y dice, ¿quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Está viendo tu caminar, cómo estás andando, y Él sigue a tu lado y sigue con su mano sosteniéndote para levantarte cuando te caigas. Ese es el amor del Padre. Él te lo está mostrando y te está diciendo, ese es el amor que yo vine a dar a conocer, para que tú no te desesperes, ni permitas que la voz del acusador te diga ya no vales. No, que tomes la identidad del siervo sufriente que vino a darlo todo, para que tú no te quedes en el estado en el que te encuentres, sino que conozcas el amor del Padre, porque a eso vino Cristo, a presentarnos cuál fue el amor que de tal manera nos amó, que no escatimó la vida de su propio Hijo para que Él pagara ese precio. Entonces, qué maravilloso es saber que en el amor de Dios tenemos a un Cristo redentor, a un Cristo salvador y a un Cristo que sana, pero es libertador también. Jesucristo, los evangelios nos cuentan la historia de cómo Él echa fuera el demonio y es interesante porque lo hace en Lucas
Lucas 4:36 nos cuenta la historia de este endemoniado. Y lo interesante es que está en la sinagoga. Cuando te habla de un endemoniado en la sinagoga, en el tiempo de hoy te podría decir que estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia. Y era un creyente. Porque era un judío, porque nadie más iba a la sinagoga si no era un judío que estaba oyendo la palabra de Dios. Y ahí lo sanó Jesús. Y le mostró a los fariseos y a los saduceos, que eran la autoridad de ese tiempo, que en el nombre de Jesús se podía sanar y liberar, para que fuera libre, porque leímos que Él fue enviado a sacar de prisiones, porque el enemigo muchas veces nos tiene en prisiones de amargura, de enojo, de muchas prisiones de tinieblas, donde ya no queremos ver la luz, de depresiones. Pero el Señor viene a librarnos en el nombre de Jesús, porque Él nos ama. No importa la condición en que estemos, importa, ¿crees que Jesús es el Señor? Porque si crees, confiesa con tu boca y serás salvo de ese lazo, de esa opresión. Jesucristo vino a sanar. Dice que Él veía a todos los enfermos y tuvo compasión de sí, porque los miraba como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba pendiente de todas las necesidades del pueblo. Hizo milagros no solo por hacer los milagros, es que cada milagro tiene una manifestación del amor de Dios para que nosotros vayamos tomando. Porque qué horrible es que le digan a uno, mira, pareces endemoniado. Y a veces no se necesita tener el demonio ahí, sino que las acciones y las actitudes parecen de eso. Porque no parecemos hijas de Dios en ciertos momentos. Pero tenemos un Cristo, un Redentor, un siervo que ha venido a servirnos. ¿Cómo? Con su sangre redentora, con su vida, trayéndonos mensajes de amor del Padre, que de tal manera nos amó, que quiere salvarnos de todo eso. Mira, en Lucas 5, 4, 6, Jesús está sobre los peces, sobre todas las cosas. No tienen para pescar. Han pasado mucho tiempo. A veces tú estás con muchas labores en el trabajo. Estás trabajando. Mira, a veces pasas horas en la computadora viendo un proyecto, buscándole solución a un problema. Estás en la empresa trabajando y no ves el fruto. Y Jesús te dice, echa la red en mi nombre. Echa la red en mi nombre, porque mi nombre es todo poder, y a eso me envió mi Padre, a mostrarte que el amor del Padre está sobre ese problema. Anda y dilo en el nombre de Jesús. Él quiere venir a hacer un milagro. Él quiere a sanarte de ese cansancio, de ese tope, de esa puerta cerrada, y decirte, dilo, háblale, declara. Pero para hacer una declaración necesitas conocimiento del poder de Dios. Y Jesús manifestó sus milagros para que conocieras el poder del nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Y ese nombre está basado en la naturaleza del Padre. Y esa naturaleza es amor, porque de tal manera te amó Dios que no quiere que estés siempre truncada, que estés siempre truncado, que no puedas avanzar, que siempre te ponen tropiezos, que siempre hay obstáculos, que hay puertas cerradas. Derríbalas en el nombre de Jesús. El Señor vino a hacer el milagro y no solo ayer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él quiere que te levantes, y como le dijo a los pescadores, echan la red del otro lado, y dice que aquella red no podía ya sostenerse, tuvieron que ayudarlo porque la pesca era abundante. Así quiere el Señor que estés tú. Así quieres que estés tú en todo lo que emprendas, que seas bendecido, que seas prosperado en el nombre de Jesús. Porque ese es el amor del Padre. Ese es el propósito del Padre. Y Él es maravilloso porque en Lucas 5:13 nos habla de cómo Jesús sana a un leproso. Y muchas veces somos leprosos, desamparados. Nadie se acerca a nosotros porque a veces estamos en quiebra. Perdimos todo, no hay trabajo, estamos enfermos.
En el nombre de Jesús. Él se acerca a ti, no te olvides del leproso que estaba oyendo a Jesús enseñando, pero se escondió, porque un leproso no se podía acercar a la gente sana. Tenía que decir leproso, leproso, o llevar una campana avisando para que toda la gente se retirara. Y él se escondió. Mas si lees bien la palabra, Jesús se acerca a él. Jesús no te tiene rechazo. Jesús no ve tu condición de leproso. Jesús ve tu condición del amor del Padre. Crees que eres una criatura hecha como una obra de arte, pensada en la mente de Dios, entretejido con sus dedos de amor y de misericordia. Y Él se acerca a ti a decirte, echa fuera todo rechazo, toda esa enfermedad que ha provocado el rechazo, y sé sano en el nombre de Jesús. Jesús está teniendo una visitación contigo. Dice que está tocando a la puerta y que si tú le abres, Él cenará contigo. Eso vino a mostrar Jesús a la tierra, para que los milagros de ayer sean milagros de hoy. En Lucas 5:20 nos muestra que Él perdona todos los pecados. Y muchas veces cuando faltamos al Señor, le fallamos. Hoy viene el enemigo. Viene el enemigo a decirte, ¿cómo te acercas al Señor si mira lo que has hecho? Pero Jesús te viene a decir, no hay pecado que mi sangre no pueda perdonar, porque para eso me envió mi Padre, porque mi Padre te ama por encima del pecado, por encima. Él sabía lo que ibas a hacer y por eso me envió a derramar mi sangre, para que mi sangre te cubriera. Solo ven a mí, lávate con mi sangre, porque el amor del Padre cubre multitud de errores, porque en el amor de Dios está la manifestación de Cristo. En Cristo está la sangre que te cubre, que te limpia y que da la oportunidad de que te levantes del estado en el que estás para ser libre y que ninguna condenación haya sobre ti, porque todo está sobre las espaldas de Jesús. En Lucas 7:14, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Así que, ¿qué muerte estás teniendo? Porque Jesús viene a darle vida a aquello que ha sido muerto en tu vida. Aquellos sueños que los interrumpiste y los dejaste y dijiste no se puede. Aquellos proyectos que tuvieron un tope y que mejor los enterraste porque le hicieron mal, lo menospreciaron o simplemente no se pudo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él viene a resucitar todo lo que has producido. Dice que el hijo de una viuda era sumamente importante de una mujer, porque era el que te daba el futuro asegurado de cuidado y de protección, provisión. Y muchas veces tus proyectos son tus hijos, son lo que estás creando para que te sostengan, provean tu vida y la de los tuyos. ¿Acaso tú piensas que Dios no ama lo que haces? ¿Tú piensas que tus ideas y tus proyectos nacen de ti? Él te los puso y Él quiere bendecirlos. Simplemente ponlos a los pies de Jesús y en el nombre, que es sobre todo nombre, declara la victoria. Declara el poder de la sangre de resurrección. Ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice que es el mismo espíritu que te va a levantar a ti y a levantar tus proyectos. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Eso nos vino a enseñar Jesús. Qué maravilloso es ver los milagros de Jesús del ayer para ponerlos por obra hoy. En Lucas 8:25, Jesús manda los vientos al mar y estos se calman. ¿Quién puede gobernar al mar? ¿Y qué representa el mar? El mar nos habla del pecado que tratan de recordar, porque dice que el pecado se va a las espaldas de Dios, al mar del olvido. Y el mar también representa las angustias, las tormentas, las congojas, las aflicciones. Y Él dice que Él viene a calmar esas olas, esos vientos,
del mar en el que te puedes encontrar y a decirte: yo voy en la barca contigo y te haré que pases al otro lado del mar, si tan solo crees. No seas hombre de poca fe como Pedro, que por dejar de verme se hunde en el mar, sino que cree y serás salvo, no solo tú, sino tú y tu casa. Esa es la palabra de Dios. Esos nos enseñan los milagros de Jesús, para que no los vivamos como historias hermosas para contar, sino para que sean milagros hermosos que vivamos en el día a día. Dice en Lucas 9, 16 y 17 que Él alimentó a 5,000 gentes. Y mira qué maravilloso, porque Él, cuando ve la necesidad de la gente, está pendiente de la gente. Dice que Él tuvo compasión, y tener compasión es que las entrañas se te mueven, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y cuando vio a los 5,000, vio que estaban muy cansados y que estaba muy lejos el lugar de provisión y que no había suficiente para proveer. Ahora te pregunto, ¿Él vino y clamó a Dios para que les diera de comer? ¿Para que hubiera multiplicación? No. Él hacía lo que su Padre hacía. Dice la palabra de Dios que Jesús solamente hablaba lo que oía que su Padre hablaba y hacía lo que veía que su Padre hacía. Entonces, hoy, como Jesús tomó los 5 panes y los 5 peces y los 3 panes y los alzó al cielo y dio gracias. Y dio gracias, y aquello fue multiplicado. Así que yo te invito hoy a que tu escasez, tu necesidad, como lo de los 4,000, que se vuelve a manifestar, ambos eran iguales: cansancio de tanto querer producir y no tener fruto. Una necesidad que necesita ser suplida, pero no hay fuente para que la abastezca. Y hay una escasez porque ya no hay más. Haz como el Señor Jesús. Trae tu escasez, tu necesidad y tu cansancio, y como una ofrenda elevada, ponla en tus manos y ofrécela al Padre a los cielos. Y como Jesús, di: gracias, Padre, por esta escasez, porque en tu nombre miraré los milagros maravillosos, porque esto será multiplicado para mí y los míos, y te será hecho, porque Jesús lo hizo. No se murmuró, no se agotó, no se cansó. Él vino y dio gracias. ¿Cuántas veces damos gracias por la escasez? ¿Damos gracias por el cansancio? ¿O hemos dado gracias por la necesidad? No damos gracias ni se puede. ¿Sabes por qué? Porque nuestros ojos están puestos en lo que siente nuestra alma, porque no permitimos que el Dios Todopoderoso venga y sane nuestra alma de todo temor, porque solo el amor de Dios echa fuera el temor. Y lo que debe ser nuestro clamor es que el amor de Dios venga y eche fuera el temor de todos estos tiempos, para que su poder se manifieste en nosotros y podemos con toda confianza tomar nuestra necesidad, nuestra escasez, y alzarla a los cielos y decirle: gracias, Señor, por este cansancio, porque me está mostrando que ya no puedo, pero en tu nombre tendrán fuerzas como el búfalo, como el águila. Correré y caminaré y no me cansaré. Y en la escasez habrá multiplicación, que aún habré abastecido y aún recogeré de todo lo que va a sobrar. ¿A poco no es hermoso nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué maravilloso! Cuando Jesús iba, ¿sabes qué estaba haciendo? Tomando sobre sí la necesidad, la escasez, la enfermedad, el pecado. Todo iba sobre Él. En sus 3 años de ministerio los iba tomando. Él no fue solo a la cruz, Él ya llevaba bastante carga, porque todos fueron sanados, liberados. Y hoy Jesús venció a la muerte, venció al pecado y ha resucitado y está en gloria. Y ese Jesús
Hoy está dentro de ti, en tu corazón, y te dice: en mi nombre harás proezas y mayores si tan solo crees que yo soy Jesús, el que vencí en la cruz y resucité al tercer día para darte vida y vida en abundancia. Nuestro Jesús es maravilloso, maravilloso como nuestro Abba Padre, que con amor eterno nos ha amado. Dios te bendiga, te llene de su gracia y de su favor, y que en esta semana puedas usar los tesoros inagotables que el Señor te ha dado como herencia, y uno de los más maravillosos es el nombre que es sobre todo nombre.